Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Filipenses. Bueno, ahí el apóstol Pablo está escribiendo desde una prisión en Roma, y el apóstol Pablo a través de esta carta va a hacer algunas declaraciones, y una de ellas tiene que ver con defender y preservar la unidad de la iglesia. El apóstol Pablo sabe que hay algo que hace que sea la fortaleza del cristianismo. ¿Qué es lo que hace fuerte al cristianismo? Y tiene que ver con la unidad, el amor que haya entre los hermanos. Jesús mismo dijo: en esto conocerá el mundo que ustedes sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Una iglesia puede tener un templo bonito, una iglesia puede tener una predicación atractiva, una iglesia puede tener muchas cosas, pero si una iglesia no tiene gente que se ame la una a la otra, entonces nosotros no vamos a ser una iglesia que refleje el poder y la gracia de Dios a un mundo que está en oscuridad. ¿Quién quisiera pertenecer a un grupo en donde cuando uno entra, aquellas personas del grupo se están comiendo las unas hacia las otras, a través de murmuraciones, a través de malos tratos, a través de injusticias? No hay nada más desubicado en la vida cristiana que un creyente que esté en contra de su hermano. No hay nada más terrible para Dios que esto. ¿Por qué? ¿Por qué es algo terrible? Y bueno, porque Cristo Jesús vino a establecer paz, ¿no es cierto? A establecer paz. Una paz que empieza ¿con quién? Con Dios. Y si nosotros tenemos paz con Dios, esa paz se va a ver reflejada en la paz que tenemos con los hombres. Entonces, si yo tengo paz con Dios, no puede ser que yo no esté en paz y en armonía con mi hermano. En las predicaciones anteriores yo les había hablado de que hay dos enemigos que van a querer entrar a la vida de la iglesia a través de cada uno de nuestros corazones. Y tiene que ver con el egoísmo y el orgullo. El egoísmo y el orgullo. Si nosotros queremos mantenernos unidos como iglesia y reflejar la luz de Cristo al mundo, tenemos que luchar en nuestro corazón para que el orgullo y el egoísmo no gobiernen nuestros corazones. El orgullo y el egoísmo, ¿sabes qué? Es algo que está arraigado en nuestro ser, ¿sí? No es algo que está afuera, es algo que está en cada uno de nosotros. Y el egoísmo y el orgullo se manifiesta de diferentes maneras, desde que tenemos conciencia. Podríamos decir que los conflictos que tenemos en el matrimonio, los conflictos que tenemos como familia y los conflictos que tenemos como iglesia se derivan de corazones que no han luchado con el orgullo y el egoísmo. Y ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo habla de estos dos enemigos, ¿no? Y dice a manera de orden, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, no hagan nada motivados por el orgullo, no hagan nada motivados por la jactancia, no hagan nada motivados por la soberbia. Dice: antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Agrega después: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces acá el apóstol Pablo va a definir algo en cuanto a cómo uno debe de manejarse o conducirse, y tiene que ver con esto. Uno tiene que conducirse en la iglesia luchando con el orgullo. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Y bueno, ¿de qué manera entonces tenemos que hacerlo? Dice acá, Pablo dice con humildad. Con humildad. Y la humildad implica dos cosas. Dice estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, y después agrega no mirando cada uno por lo suyo propio. Y la humildad es un concepto sumamente terrible y que va en contra de nuestra misma naturaleza, porque la humildad tiene que ver con esto: ubicarme en una posición inferior voluntariamente para servir a otra persona como si esa persona fuera superior a mí. Ese es el concepto de humildad. Y esto no es algo sencillo, porque naturalmente, ¿qué deseas tú? ¿Qué deseo yo? Que la gente me sirva, que la gente
me responda, que la gente me busque, que la gente me dé, ¿no es cierto? Pero acá Pablo dice que la humildad tiene que ser la actitud y el distintivo de un cristiano en su carácter. O sea, yo voluntariamente voy a escoger ponerme en una posición inferior, en la más inferior que haya, para desde esa posición inferior servir a otro como si fuera superior a mí. No es superior a mí, pero yo lo voy a considerar como si fuera superior a mí. Su necesidad la voy a considerar mayor que la mía. Su bien lo voy a considerar mayor que el mío. Su estado lo voy a considerar mayor al mío. Y Pablo dice que esto es lo que debe de haber. Pero acá vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 8 el ejemplo perfecto de alguien que estuvo dispuesto a abrazar este principio. Alguien que hizo lo que Pablo les está diciendo que haga. Y este ejemplo que Pablo va acá a mencionar tiene que ver con el fundador de la iglesia. Tiene que ver con aquel que está por encima de todo. Y Pablo le va a animar de esta manera. En el versículo 5 les dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Pablo les va a decir, hay algo que tiene que cambiar en ustedes, o hay algo que tiene que empezar a moverse en ustedes. Y dice aquí sentir. La palabra sentir no tiene que ver con sentimientos. La palabra sentir no tiene que ver con algo emocional. La palabra sentir ahí tiene que ver con pensar. Tiene que ver con de esta manera pensar. De esta manera ustedes tienen que pensar. Dentro de ustedes tienen que pensar de esta manera. ¿Y de qué manera? Dice ahí, de esta manera que también hubo en Cristo. El proverbio dice, tal cual es su pensamiento, tal es él. Toda persona se conduce de acuerdo a algo que ha escogido pensar, de algo que está dominando su mente. Entonces Pablo dice acá, ustedes tienen que permitir que su mente sea dominada por este pensamiento, por este mismo pensamiento que guió a Cristo Jesús. Y este pensamiento que guió a Cristo Jesús y todo lo que hizo Jesús en relación a este pensamiento es lo que Pablo va a describir, que es el ejemplo perfecto de humildad. Y esto que vas a escuchar a continuación es no solamente no es una imagen en donde nosotros vamos a ver al Dios eterno e infinito e inmutable tomando una posición inferior, sino el Dios infinito, eterno e inmutable diciéndote hoy en esta mañana que así como Él hizo, tú tienes que hacer en el lugar donde has sido puesto. De manera que esto no va a ser una opción. ¿Cómo se ve la humildad en la persona de Cristo? Bueno, vamos a leer el versículo 6 al versículo 8. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si yo quiero ser humilde como Cristo, tengo que abandonar todo privilegio y todo derecho. ¿Sí? Cristo abandonó sus privilegios y sus derechos. Jesús era y es la persona más importante del cosmos. Y es la persona que está en la posición más elevada de todo el mundo y el universo creado. Si se pudieran crear millones de universos más, Jesucristo seguiría siendo la persona que ocupa el más alto rango en todos esos universos creados. Jesús es la persona más importante. ¿Y por qué es la persona más importante? Mira ahí en el versículo 6, dice que Jesús era forma o tenía forma de Dios.
La palabra forma tiene que ver con aquello de lo que está hecho algo. Uno puede decir, esto tiene forma de ¿qué? De roca. Pero el hecho de decir que tiene forma de roca no significa que sea una roca. Cuando la Biblia dice que Jesús tenía forma de Dios, no significa que cuando se veía a Jesús parecía que era Dios, pero realmente no era Dios. La palabra forma tiene que ver con que Jesús en esencia era Dios. Jesús en esencia era Dios. Y cuando hablamos de que es Dios, significa que su naturaleza es la misma naturaleza o el mismo material del que está compuesto Dios. ¿Dios qué es? Hay 5 características, por lo menos claramente reconocidas, en cuanto a qué es Dios en sus atributos. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipresente, Él está en todas partes, ¿sí? Él es omnipotente, todo lo puede hacer. Él es eterno, Él no se termina más. Él no necesitó una madre para nacer, ¿no es cierto? Él no necesitó de alguien que lo creara. Por eso Él es el alfa y la omega. Es eterno, nunca fue ni nunca dejará de ser. Pero también es inmutable. Significa que Dios no puede jamás cambiar. No va a cambiar para ser mejor de lo que ya es, porque Él es completamente lo mejor. ¿Sí? Él no necesita cambiar porque es perfecto de manera absoluta y completa. ¿Sí? Si Dios es esto, entonces Cristo Jesús también lo es, porque dice acá Filipenses que es forma de ¿quién? De Dios. En esencia, Jesús también es Dios. Pero después agrega otra frase, ahí el apóstol Pablo, dice que es igual a Dios. Esta palabra igual denota el concepto en que Jesús, al ser como Dios, al ser de la misma naturaleza de Dios, Jesús también va a gozar, como es igual que Dios, de todo lo que Dios tiene como derecho, de la posición de Dios, de los privilegios de Dios y de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios, y como es igual a Dios, entonces puede gozar igualmente de todo lo que Dios goza. Derechos, privilegios y gran gloria. ¿Sí? Pero mirá lo que dice ahí el apóstol Pablo. Dice que él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra estimó tiene que ver con que Jesús no consideró algo. Jesús no miró algo. ¿Qué fue lo que él no miró? El ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, Jesús, siendo en esencia Dios, Él no se aferró a todas aquellas cosas que por derecho le corresponden. Gloria, los privilegios, todo eso que a Dios le corresponde, dice que Jesús no lo consideró como algo para aferrarse. Y bueno, la palabra aferrarse tiene que ver con algo por lo cual tú obstinadamente te paras para defenderlo, te paras para que nadie te lo quite. ¿Viste? Es como, esto es mío y sobre mi cadáver vas a pasar sobre esto que es mío. No lo vas a usar, no lo vas a tener, porque es mío. Bueno, Jesús dijo, viendo el versículo de acá, que Él no se aferró de manera obstinada a todo esto que por derecho a Él le correspondía, sus privilegios, toda esa gloria, porque era igual a Dios. Dice que Él no se aferró a eso, no se obstinó en pelear por eso. Entonces la humildad no se aferra y pelea por aquellas cosas que son propias y que le corresponden a uno por derecho, porque la humildad abandona privilegios y derechos. Si yo quiero ser humilde, ¿qué tengo que abandonar? Mis derechos, mis privilegios, mi comodidad, aquello que considero valioso. Si yo quiero ser humilde, tengo ¿qué cosa? Que abandonarlo. Es lo que hizo Jesús ahora. Lo segundo, dice ahí, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte
de cruz. Entonces, el primer paso es que la humildad abandona sus privilegios. Jesús abandonó sus privilegios y derechos, y aquí vamos a ver que Jesús adquiere o va a adquirir una forma y posición incómoda. Jesús va a adquirir una posición en una forma incómoda. Ahí dice que Jesús, en el versículo 6, se despojó a sí mismo. La palabra despojar significa hacer inútil, significa hacer vacío algo, o que algo pierda su fuerza, ¿no es cierto? Hay personas que han llegado a una herejía con respecto a esto que han leído acá, y es que Jesús se despojó de su esencia divina. O sea, que Jesús dejó de ser Dios, se vació de su divinidad. Pero acá el mismo autor, Pablo, nos explica qué significa despojarse en la acción de Cristo. Y ahí dice, ¿cómo se despojó Jesús? Tomando forma de siervo. O sea, Jesús cuando dice acá que se despojó, no significa que Él quitó algo de sí, sino que Él puso algo que no era sobre Él. ¿Se entiende? Jesús no sacó algo de Él como persona divina. Jesús puso como persona divina algo que Él antes no tenía como persona divina. ¿Y qué fue esto que Él puso y agregó? Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si tú lees en el Antiguo Testamento, vas a ver que Dios es ¿qué cosa? Él es espíritu. Él es espíritu. Dios es espíritu. Pero acá Jesús, que en la eternidad pasada, Él era espíritu, Él, por esta humillación, Él estuvo dispuesto a algo, y es a encarnarse, a esa naturaleza divina, agregarle una naturaleza, ¿qué cosa? Una naturaleza humana. Y dice que en esta naturaleza humana, Él sería, ¿qué cosa? Y dice la palabra, tomando forma de siervo. La palabra siervo es la palabra esclavo. La palabra esclavo. ¿Y qué es un esclavo? Es una persona que fue comprada por otro, y como fue comprada por otro, este esclavo no tiene una voluntad propia. Este esclavo no puede hacer lo que él quiera. Este esclavo no puede disfrutar de absolutamente nada porque él tiene que hacer todo lo que su patrón le dice, ¿sí? Así que Jesús tomó una forma humana, y en esta forma humana Él sería, ¿qué cosa? Un siervo. O sea, Jesús no podría moverse con libertad de la manera que Él quisiera, o disfrutar las cosas de la manera que Él quisiera, porque Él mismo se iba a someter voluntariamente como siervo. Y si tú lees ahí en los evangelios, la Biblia dice que Jesús fue, ¿qué cosa? El siervo y el esclavo de Dios. Ahí Jesús, por ejemplo, en el evangelio de Juan, Él dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Dice, sino según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, imagínate esto, Jesús, Dios, en esencia, disfrutando de todo lo que Dios disfruta porque es Dios, agrega a su naturaleza divina una naturaleza humana. Y en esta naturaleza, en esta nueva forma, Él se acomoda a sí mismo como un siervo. Y como siervo no iba a hacer su voluntad. Y como siervo no iba a disfrutar de todo lo que Él quisiera disfrutar de la manera que Él quiere. Iba de esta manera a someterse a todo lo que otro le diga y hacer eso que ese otro iba a decir en fidelidad. Pero esto de la realidad de que Cristo se humilla y se encarna también está en la realidad de lo que aquí dice, que fue hecho semejante a los hombres. Jesús, como hombre, tendría que estar dispuesto a padecer necesidad como cualquier tipo de hombre. Esto es tan interesante y tan hermoso, porque Jesús, imagínate, siendo Dios, iba a agregar una naturaleza a sí mismo, humana, que nunca tuvo.
Y esa naturaleza humana que Él va a agregar a su naturaleza divina, va a experimentar lo mismo que un ser humano experimenta acá en la tierra. Jesús experimentó lo mismo que tú has experimentado y yo experimento. Jesús sabe lo que es sufrir hambre. Jesús sabe lo que es el frío. Jesús sabe lo que es tener sed, lo que es el cansancio, lo que es el envejecimiento. Jesús sabe todo y siente todo lo que un humano ha sentido y sentirá, porque Él se hizo carne. La humildad lo llevó a tomar una posición y forma incómoda. Aparte de eso, Jesús no solamente experimentaría todo lo que un humano biológicamente experimenta en este mundo, sino todo lo que el sistema pecaminoso lleva a un ser humano a sufrir. Jesús experimentó, así como tú, por causa del pecado, la soledad, la murmuración, el insulto, los golpes, el abandono, el menosprecio, la injusticia. Todo eso Jesús también tuvo que experimentar por causa de este corazón humilde. Pero no solamente eso. Si vos te pones a pensar, Jesús no vino como un rey. Jesús se encarnó, pero Él se encarnó en una condición tan tremenda que sus padres, imagínate, cuando dio a luz María, ¿dónde nació el rey del universo? Nació en un establo, nació no en una clínica, no en un hospital público, nació en un establo donde había caballos, donde había vacas. Ahí nació el Salvador. Su madre, cuando tuvo que presentar una ofrenda en el templo, no era alguien que tenía para ofrecer un cordero, sino palomas, algo que alguien pobre podría ofrecer. Jesús vivió en un pequeño pueblo llamado Nazaret. Nazaret era un lugar menospreciado en los tiempos de Jesús, tanto que cuando uno de los discípulos llamó a alguien para conocer a Jesús, dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Imagínate cuál es el lugar más chiquito o más menospreciado de la Argentina. ¿De ese lugar puede salir algo bueno? O sea, Jesús, incluso cuando alguien lo siguió, quería seguirlo, Jesús dijo, yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. No tengo absolutamente ninguna propiedad ni nada físico que ofrecerte. No soy dueño de nada. Entonces Jesús estuvo dispuesto, imagínate, a despojarse de sí mismo, tomando, agregando a su naturaleza divina una naturaleza humana. Pero en esa naturaleza humana, Él estuvo dispuesto a sufrir todo lo que implica tomar esa nueva forma, pero de la peor manera dentro del sistema humano, porque Jesús fue la persona que nació de la manera más pobre, más pequeña y más común de todos los hombres. Él no nació en un palacio, Él no tuvo padres ricos o influyentes, sus hermanos eran gente común. Jesús fue humanamente lo común, lo feo y lo débil, por este corazón humilde que Él tiene. Entonces la humildad te implica no solamente abandonar tus derechos. La humildad, ¿sabes a qué te va a llevar a vos y a mí? A tomar una posición en donde no vas a poder hacer lo que te gustaría hacer, a vivir de la manera que te gustaría vivir, o a disfrutar de las cosas que a ti te gustaría disfrutar. Pero sabes que vos lo vas a escoger voluntariamente, porque Jesús voluntariamente lo escogió. Él pudo haber hecho lo que Él quiso. Él pudo haber disfrutado las cosas de la manera que Él hubiese querido. Pero Él voluntariamente, por este sentir humilde, escogió tomar una forma y posición incómoda. Y tercero, mira, ahí dice Pablo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sí? Jesús abandona privilegios, derechos, gloria. No se aferra a eso. Jesús adquiere una posición y forma incómoda. Y tercero, Jesús está dispuesto a alistarse para hacer una tarea sacrificada.
O sea, ya lo de la encarnación era tremendo, pero en esa encarnación Él va a hacer una tarea sacrificada. ¿En qué consiste esta tarea? Y ahí dice que Él se humilló a sí mismo. La palabra humillarse significa tomar una posición inferior, ¿sí? Tomar una posición muy baja, ¿no es cierto? Pero ahí todavía no nos expresa mucho, pero después el autor agrega, dice, haciéndose obediente. ¿Cómo se humilló Él a sí mismo? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, la palabra acá, haciéndose obediente, tiene que ver con cumplir debidamente con las instrucciones de los que están en autoridad. O sea, Jesucristo tenía que someterse voluntariamente a todo el sistema al cual iba a pertenecer. Jesús, por ejemplo, iba a nacer en un hogar. Y en ese hogar, ¿quiénes serían sus autoridades? Sus padres. Jesús tenía que hacer, como Dios, en su humanidad, todo lo que sus padres veían que era mejor para Él. Y en Lucas vemos que sucedió esto. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 2. Bueno, esta historia es interesante, ¿no? Y te llama la atención por este concepto de Jesús sujetándose. Los padres habían ido a la fiesta de Pentecostés, después de que terminaron la fiesta, bueno, cuando iban a esa fiesta iban en caravana, la mamá pensaba que Jesús estaba con José, y José pensaba que Jesús estaba con su mamá. Cuando se encontraron dijeron, ¿y Jesús dónde está? ¿No lo tenías vos? No, no lo tengo yo. ¿No lo tenías vos? No, ¿dónde está Jesús? Empezaron a buscarlo y no lo encontraron, así que se devolvieron a 3 días de camino. ¿A dónde? A donde vieron por última vez a Jesús. Y dice ahí en el versículo 46 del capítulo 12, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Versículo 51 dice, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Imagínate qué terrible. Jesús, siendo el Dios creador omnipotente, inmutable, tiene que sujetarse a un papá y a una mamá, porque este papá y mamá le van a decir, esto es lo que vos tienes que hacer porque es lo mejor que hoy vemos que es para ti, tienes que regresar con nosotros a casa. Y Jesús tenía que obedecer a eso. Tenía que obedecer a eso. Pero no solamente Jesús tenía que obedecerlos a ellos, Jesús tenía que obedecer todas las reglas del Imperio Romano. Jesús tenía que obedecer todas las reglas de los fariseos, de la religión judía. Dentro de obviamente todo lo que no sea contrario a la ley de Dios, Él tenía que sujetarse a todo esto. Cuando los políticos y religiosos decidieron que Él tenía que morir, que Él tenía que ser crucificado y era injusto el juicio, ¿qué hizo Jesús? Jesús le dijo a Pedro, guarda la espada. Jesús le dijo, ¿no sabes que yo puedo en este momento orar a mi Padre para que mande legiones de ángeles? Y Él no lo haría. Jesús se sujetó a ese veredicto. Jesús no peleó con ninguna autoridad, aun cuando sabía que esa autoridad en su veredicto era injusta. ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque Él era humilde. O sea, la persona que debería no ser humilde, por la posición que tenía, fue la persona que representó de manera más fiel y completa lo que significa humillarse.
Ahí en Isaías 53, mirá Jesús, que es un cuadro, ¿no?, del siervo de Jehová, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Así fue la actitud de Cristo. Él era humilde, él pudo haber peleado, él pudo haber argumentado, no, pero él se quedó callado, él se sujetó a eso, se sujetó a los hombres. Pero después vamos a ver una sujeción más tremenda. Jesús iba a cargar el pecado de todos los hombres. La Biblia dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo iba a cargar el pecado de todos los hombres, de todos nosotros. Toda la ira divina iba a caer sobre el Hijo perfecto y santo de Dios. Y Dios mismo, al derramar su ira, le daría las espaldas a su Hijo. Y Jesús sabía que esto iba a ocurrir. Y ahí en Getsemaní, ¿cuál es la oración de Jesús? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Espiritualmente era terrible que el Padre abandone al Hijo. Ese era el dolor de Cristo. Y Él tenía que sujetarse a eso. Sujetarse a la realidad de que el Padre, con el cual nunca tuvo una separación, ahora sea separado porque Él va a cargar el pecado. Terrible. Esa era la copa que Cristo dijo: pase de mí esta copa. Jesús no estaba pensando en otra cosa. Jesús no tenía miedo del fin, de lo que le esperaba, porque sabía lo que iba detrás. Pero experimentar la lejanía del Padre, experimentar que el Padre le dé las espaldas, era tremendo. Pero Jesús, por esa humildad, Él va a escoger vivir esto. Y si no fuera poco, humanamente hablando, todos los que hoy investigan acerca del martirio, de la cruz, o de la cruz como forma de castigo, dicen que no hay horror más grande en toda la historia que el castigo por medio de la cruz. Porque Jesús iba a ser clavado en sus muñecas y sus pies a un poste vertical. Y después todo el proceso antes, la previa, antes de la crucifixión, que no es que lo trataban bien, sino que era golpe tras golpe, humillación tras humillación, peso tras peso. Y Jesús, ¿qué hizo? Se alistó para hacer esta tarea sacrificada, porque Él era humilde. Él era humilde. La humildad, entonces, ¿qué es? Es abandonar mis derechos, es abandonar los privilegios que tengo, no aferrarme a ellos. Yo tengo que recibirlo, sí, me corresponde porque es mi derecho. Bueno, renuncio a eso. Adquiero una posición y una forma incómoda. No voy a poder hacer lo que quiero, no voy a poder hacer lo que me gusta, no voy a poder disfrutar lo que me gustaría disfrutar de la manera que me gustaría, pero yo voluntariamente la tomo porque voy a seguir el ejemplo de Cristo. Pero la humildad implica hacer una tarea que no nos corresponde y que va a exigir el mayor de los sacrificios. Todo lo que has visto es lo que Jesús hizo, movido por este corazón humilde. Y Jesús nos va a dejar un cuadro en la Biblia de cómo Él manifestó esta humildad delante de sus discípulos. Mira, vamos a ir a Juan. Lilo, ¿me puedes traer un vasito de agua, por favor? Ahí en Juan. Capítulo 3. Bueno, estaba ahí Jesús en ese aposento alto que él había alquilado para estar con sus discípulos y disfrutar de la Pascua, algo que Jesús había realmente esperado compartir con ellos. Ellos estaban ahí sentados, habían disfrutado un tiempo especial, y ahí en el versículo
En el versículo 4 dice: Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me vas a lavar los pies, Jesús, jamás. Y Jesús le respondió: si yo no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Y ahí en el versículo 13 dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el dueño, el soberano, y el Maestro, el guía, el instructor, le he lavado vuestros pies, ¿qué dice? Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Quién lavaba en ese tiempo los pies de los que entraban en casa? Yo les expliqué en una predicación. ¿Quién lo hacía? El esclavo. ¿Pero el esclavo qué es? El que recién empezaba. Es como cuando viste a alguien empieza a trabajar en una fábrica, todos los feos le ponen a hacer ¿a quién? Al nuevo. El hermano Audi ahora lo sabe. ¿Sí? Al nuevo, ¿sí o no, Audi? ¿Quién va a ser el nuevo? ¿Quién era el que hacía eso de lavar los pies? El esclavo. El nuevo esclavo, el que recién empezaba. ¿Sí? Ese hacía el trabajo. O sea, ni siquiera un esclavo que había ya estado durante mucho tiempo siendo esclavo iba a estar dispuesto a lavar los pies. Imagínate, no había nada más humillante que esta acción. ¿Y Jesús qué hace? Imagínate, Dios, Señor, Maestro, omnisciente, omnipotente, inmutable, eterno. ¿Qué hizo? Dice, se levantó. Cuando Él se levanta, en esa acción, Él está abandonando su posición, privilegios y derechos. Te hago una pregunta, ¿quién debía lavarle los pies a Jesús? ¿Ah? ¿Los discípulos creen ustedes? ¿Ah? Los discípulos. Pero Jesús, ¿por qué se levanta? Porque Él no se ha aferrado a, bueno, yo soy Maestro y Señor, estos deberían por lo menos hacer algo. ¿Merecía que le lavaran los discípulos los pies? ¡Claro que sí! ¿Merecía que los discípulos le sirvieran? ¡Claro que sí! Pero Jesús renuncia a este derecho que Él tiene, a este privilegio que Él tiene, renuncia a su comodidad y ¿qué cosa hace? Levanta. Tú jamás te vas a levantar a servir a otro hasta que no renuncies a eso. Si vos no renuncias a eso, no te vas a levantar jamás. Lo segundo dice, y se quitó su manto, ¿no? Y luego tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo. Imagínate, es como agarrar la ropa de gala y ponerse trapos, ponerse rejillas, para que se entienda en este lenguaje. Vos estás bien vestidito, ¿no es cierto? ¿Y qué esperas? Y tener tus vestidos lindos. Jesús, ¿qué hace? Se quitó esos vestidos lindos, el manto, ¿y qué puso? Puso ropas indignas, ropas pobres, ropas sucias. Puso una toalla y se la ciñó, se la puso, se la amarró. Agregó algo a Él. ¿Para qué Él agregó esto? ¿Para qué se quitó el manto? ¿Y para qué puso la toalla? Porque aquí vemos que Él estuvo dispuesto a adquirir una posición y forma incómoda. Todos quisiéramos que nos pongan el manto, pero ninguno de nosotros quisiéramos tomar una toalla.
La verdad es esa, porque los discípulos no quisieron y nosotros somos como los discípulos. Pero ¿qué hizo Jesús? Dice, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaban ceñidos. ¿Qué hizo Jesús en humildad? Se alistó para hacer una tarea sacrificada. Él se levanta, ¿por qué? Porque abandonó sus derechos. Él se quitó el manto y se puso la toalla, ¿por qué? Porque adquirió una posición y forma incómoda. ¿A quién le gustaría eso? A nadie, pero Jesús era humilde. Y tercero, empieza a lavar los pies. ¿Y qué implica lavar? Arrodillarte. ¿Qué implica lavar? Tocar con tus manos. ¿Tocar qué cosa? Esos pies de todos esos hombres. Con callos, con juanetes. Andás a ver cómo habrán sido esos pies. Con olor, con barro. Ahí Jesús, imagínate, arrodillado lavándoles. Por eso Pedro dijo, no, ¿cómo vas a hacer esto tú? Jamás lo vas a hacer. ¿Cómo se te ocurre, Jesús? ¿Qué es ubicado? Pedro, si yo no te lavo, vos no tendrás parte conmigo. Pedro, hoy vos no entiendes esto, pero te digo algo, si yo soy Señor y Maestro, lo mismo que yo estoy haciendo, se lo vas a hacer a tus compañeros. Les voy a hacer preguntas para reflexionar. Piensa en algo que alguien muy cercano hoy necesita. Ponte a pensar en algo que alguien muy cercano necesita. Nosotros necesitábamos, ¿qué? La salvación, ¿no? ¿Y Jesús qué hizo? Abandonó el cielo, se encarnó, se humilló, ¿sí? Murió en una cruz. La humildad, ¿sí? ¿Tú también tienes que hacerlo? Todo empieza por esto. ¿Qué necesidad hay hoy dentro de tu casa? ¿Qué necesidad hoy hay dentro de tu iglesia? Ponte a pensar. Bueno, ¿qué privilegio, derecho, debes abandonar para responder a esta necesidad? Porque a veces no tiene que ver con privilegio o derecho, sino por tu comodidad. Si yo hubiese sido Jesús ahí en la Santa Cena, hubiese preferido quedarme sentado y no hacer todo eso. Bueno, porque Jesús no es como yo. Porque yo soy pecador, Jesús no. ¿Qué privilegio o derecho debes abandonar para responder a esta necesidad? ¿Qué debes poner o quitar en tu vida para responder a esta necesidad? ¿Qué necesitas agregar a tu vida? ¿O qué necesitas quitar de tu vida para responder a esta necesidad? ¿Y qué tarea sacrificada debes hacer para responder a esa necesidad? Y como viste que a veces uno no entiende esto, voy a tomar dos ejemplos. Porque los principios ya lo sabes. Vos estás en el micro, trabajaste 8 horas, conseguiste un asiento. Y cuando uno trabajó durante 8 horas en una fábrica, ¿qué esperaría? En un asiento. ¿A quién le gusta dormir en el micro? ¿Sí? Bueno, si vos quieres aplicar este principio de humildad ahí en el micro, ¿qué harías? Está una mujer ahí, una mujer embarazada, ¿no? Vos estás sumamente cansado y es una mujer joven. Si vos quieres imitar a Cristo y ser humilde, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que abandonar tus derechos. ¿Quién tiene que estar sentado ahí en ese banco? Tú, porque vos llegaste ¿qué? Primero, tú tienes derecho, ¿por qué? Porque vos estás cansado. Tuviste 8 horas trabajando. Esta mujer prácticamente ha de llegar a su casa y no sé, ha de haber estado sentada todo el día y ahora le voy a dar el asiento. No, me hago el re dormido. ¿Sí? Si quieres ser como Cristo, ¿qué tienes que hacer? Levanta. Y cuando tú te levantas, ¿qué estás abandonando? ¿Qué debes poner y quitar? ¿Qué posición incómoda tienes que tomar?
eso va a ser una tarea, ¿qué cosa? Sacrificada. Mirá, la humildad aplicada en algo tan básico como se debe el asiento en casa. Un segundo ejemplo. Llegas del trabajo a la casa, ¿no? Estás recontra cansado, ¿sí? Está la comida servida, están ahí los chicos, tus hijos que ya son preadolescentes, grandotes, musculosos, ¿sí? Y viste, no, nos olvidamos de comprar gaseosa, ¿sí? No sé si les ha pasado, ¿sí? La gaseosa, ¿sí? Si quieres ser humilde en ese ejemplo, como papá, ¿qué harías? A ver. Primero abandona tus derechos. ¿Quién tendría que ir a comprar la gaseosa? Porque tú has trabajado 8 horas y estás súper cansado y cediste el asiento a una mujer embarazada, ¿sí? Y viniste parado y no pudiste dormir y ahora llegas a casa y tus hijos que estuvieron durmiendo toda la tarde están ahí y dicen que quieren gaseosa y están preguntando que la gaseosa y vos estás ahí sentado. Si quieres aplicar la humildad de Cristo, a ver, ¿qué haces? ¿Quién merece que le compre la gaseosa? Dilo. Vos, porque sos el papá, es tu derecho. Por Dios, alguien comprenda a este hombre en esta casa. ¿Qué harías? Te levantarías. ¿Y cuál es la posición incómoda? Ir a comprar. ¿Y qué cosa? Volver. ¿Cuál es la tarea sacrificada? Agarrar la gaseosa y servirle a cada uno de ellos en el vaso. Te morís. El ACV en ese momento. ¿Sí? Esto que he aprendido hoy se puede aplicar en todo. Imagínate qué pasaría en tu matrimonio si empiezas a abandonar tus privilegios y tus derechos. Ponte a pensar. Imagínate qué pasaría en tu matrimonio si estuvieras dispuesto o en la iglesia a adquirir una posición y forma incómoda. ¿Sabes que una de las personas que tiene que practicar tanto la humildad son los padres y las madres? Porque todo el tiempo tienes que estar en una posición donde no puedes hacer lo que quieres, de la manera que quieres, como a ti te gustaría. Y es difícil. Pero sí te quiero animar de este lado que si vos lo estás haciendo, para que no lo hagas en amargura, siéntete contento porque estás haciendo lo mismo que hizo Cristo. Imagínate qué pasaría en la sociedad si tuviéramos cristianos o ciudadanos que estén dispuestos a hacer tareas sacrificadas. Jesús dijo, si yo el Maestro, el Señor, le he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los unos a los otros. Entonces, si vos ves una necesidad en alguien, ¿qué tienes que hacer para responder? Abandonar tus derechos, tu comodidad, tus privilegios. Segundo, adquirir una posición y forma incómoda. Y tercero, hacer esa tarea sacrificada. ¿Sabes qué? En la semana Dios con este pasaje, la verdad que fue una bendición. Para mí no hay nada tan horrible como cambiar el gas. Sí, y siempre es cuando uno está haciendo algo importante, ¿viste? Mi esposa me dijo, se acabó el gas. Yo con mi esposa hemos tenido peleas y conflictos por causa del mismo egoísmo mío del tema del gas. Porque a mí me gustaría tener una esposa que ella diga, Diego, lo conectes. Sí. Y las veces que lo he hecho, ¿sabes qué lo he hecho? En el corazón, pero con mucha amargura. Pero ¿sabes qué? Cuando me encontré con este pasaje, fue hermoso ver cómo Dios me cambió el corazón, porque sigo cambiando el gas. Pero Dios mira el corazón. Puede haber una actitud humilde, pero puede haber un corazón orgulloso. Y la idea es que la conducta armonice con el corazón. Alguien puede decir, mira, este hombre es humilde, la esposa se cambió el gas y mira, va y viene y deja el gas. Pero si viera mi corazón, ¿sí? Una bronca, ¿sí?
de que mi esposa no pueda conectar el gas sola, de por qué tengo que hacerlo yo, hay tantas mujeres que sí pueden, ella no ve que yo estoy estudiando y haciendo esto. Entonces cuando cambié el gas, me ponía a pensar en que estuve dispuesto a abandonar mi derecho a hacer lo que estaba haciendo, que estuve dispuesto a tomar una posición incómoda, que era agarrar el gas, la bidona, ir, volver y conectárselo a mi esposa, pero en el corazón haberla amado y en el corazón haberlo hecho con gozo, porque sabía que al hacerlo estaba haciendo como Cristo. No sé en tu caso cuál sea tu problema, no sé si es el gas, no sé si es levantarte y hacer el desayuno, no sé qué sea, pero Jesús te está diciendo hoy en la mañana que si Él es tu Señor y Maestro, entonces vos tienes que hacer lo mismo. Y te aseguro bíblicamente que si vos aplicas estos principios, tu hogar va a estar más firme. La iglesia va a ser más saludable. Y la iglesia y el matrimonio va a glorificar más a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Qué hermoso poder ver a través de este pasaje, ¿no? La encarnación de Jesús. Qué hermoso es ver que la persona que estuvo en la posición más alta, el ser más supremo, estuvo dispuesto a humillarse de la manera más profunda que alguien podría estar dispuesto. ¿Y él qué hizo? Se encarnó. Estuvo dispuesto a pasar por todos los horribles problemas por los que nosotros pasamos. Estuvo dispuesto en esa carne a ser una persona pobre, a ser una persona sin propiedades, a ser una persona común, a ser una persona sencilla. Jesús era un carpintero. Por eso cuando Él se presentó diciendo yo soy el Mesías, nadie le creía. ¿Por qué? Por lo común que era, por lo débil humanamente que se veía. Y estuvo dispuesto a obedecer y a hacer una tarea sacrificada, muriendo la peor muerte físicamente, muerte de cruz, pero en ese martirio sufrir espiritualmente porque su padre lo abandonó. Todo esto estuvo dispuesto a hacer Jesús porque Él es humilde. Y si Dios es humilde, qué triste que nosotros, que seamos criaturas débiles, pecadoras, limitadas, nos creamos más que Dios, teniendo una actitud distinta a la que Él tuvo. Si tú eres creyente, Jesús te dice, sigue mis pasos. Si tú eres creyente, Jesús dice, apartado de mí, nada podéis hacer. Esto no lo vas a poder hacer si no estás conectado de Él. Y si tú estás acá por primera vez, vas a decir, eso es una locura, Diego. Eso yo no lo voy a hacer. Y yo te digo, qué bueno que lo hayas entendido. No lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque si tú no tienes a Cristo en tu vida, no lo vas a poder hacer. Cristo tiene que primero entrar a tu vida, limpiar tu corazón, para que vos puedas ser como Jesús. Oremos.